derecho a la igualdad y por qué es importante en una sociedad democrática? El derecho a la igualdad, pues para mí significa tratar a todas las personas pues de manera equitativa, ¿no? Sin discriminar a nadie, y siento que es muy importante pues precisamente para eso, para que todos nos sintamos incluidos en nuestra misma zona. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Y da un ejemplo de cada una. La diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad, pues no se podría hacer un ejemplo de igualdad de condiciones, igualdad de condiciones, no sé, un ejemplo, por ejemplo, si vas a participar, yo qué sé, en un concurso de dibujo, pues tener el mismo tiempo para hacer un dibujo podría ser un ejemplo de igualdad de condiciones, ¿no? Y equidad, pues, equidad, pues no sé, podría referirse a las personas, por ejemplo, que todos puedan participar en ese dibujo, algo así. ¿Qué acciones constituyen discriminación y cómo se puede prevenir en la escuela a la comunidad? ¿Qué acciones constituyen discriminación y cómo se puede prevenir en la escuela a la comunidad? Pues discriminación, pues es apartar a alguien de algún grupo o de algún lado, y se puede evitar pues concientizando a la gente de que pues está mal la situación. Ahora te vamos a preguntar 3 preguntas sobre el derecho a la vida, la libertad y la seguridad del cuerpo. ¿Por qué se considera el derecho a la vida como el más fundamental de todos los derechos humanos? Pues porque primeramente pues es nuestro derecho a nacer, pues que pues es el más importante porque con eso vamos a vivir. Exactamente. ¿Qué significa tener derecho a la libertad y cómo se puede ejercer de manera responsable? El derecho a la libertad es pues el derecho a ser libre, pues, ¿no? A hacer lo que tú quieras, pero precisamente aquí entra la responsabilidad. Se ejerce de una manera responsable, pues pensando en lo que tus acciones pueden afectar a otras personas o cosas legales. Muy buena respuesta. ¿De qué forma se protege el derecho a la seguridad del cuerpo en tu comunidad o en la escuela? ¿De qué forma se protege el derecho? Pues, por ejemplo, aquí, pues si ven que te tocan en alguna parte que no debería, pues te reportan, ¿no? O te suspenden. Creo que de esa manera se protege aquí en la escuela. ¿Y en tu comunidad cómo la aplicarías? Y en mi comunidad, pues con una denuncia, y lo mismo. Gracias. ¿Qué significa el derecho a la igualdad y por qué es importante en una sociedad democrática? Que tanto como tú como yo tenemos los mismos derechos que llegamos a tener y la misma votación. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Igualdad es algo que tenemos los dos, como los derechos, y la equidad es algo que cada quien necesita. ¿Qué acciones constituyen discriminación y cómo se pueden prevenir en la escuela o en la comunidad? Las acciones de discriminación serían cuando le dicen a una persona de color, de negro o a alguna persona que no puede caminar. Y la manera de evitarlo sería haciendo que haya menos momentos sobre eso. ¿Por qué se considera el derecho a la vida como el más fundamental de todos los derechos humanos? Porque si no tienes derecho a vivir, ¿para qué vas a estar acá? ¿Qué significa tener derecho a la libertad y cómo se puede ejercer de manera responsable? Pues su significado sería de que puedo expresarme y hacer lo que se me plazca. ¿Y cuál era la otra? ¿Cómo se puede ejercer de manera responsable? Pues ser un ciudadano que cumple con lo que le piden o con lo que van haciendo mientras todavía tengo mi libertad. ¿De qué forma se protege el derecho a la seguridad del cuerpo en tu comunidad o en la escuela? Pues en que hay agua pura, luego también limpian los recintos que nos dan de comer o y nos limpian los salones. Te voy a preguntar unas 3 preguntas sobre el tema que se nos encargó de investigar. Okay. Primera pregunta, ¿qué significa el derecho a la igualdad y por qué es importante en una sociedad democrática? La igualdad es muy importante ya que en una sociedad democrática todas las opiniones valen lo mismo, ya sea para elegir gobernador, representante o decidir tomar alguna decisión en equipo o en conjunto.
¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Da un ejemplo. Igualdad es tratar a todos igual y equidad es tratar a la persona conforme a sus necesidades. Por ejemplo, podríamos tratar de manera especial a alguien que sufre alguna discapacidad o algún problema de salud. ¿Qué acciones constituyen discriminación y cómo se pueden prevenir en la escuela o en la comunidad? Pues de discriminación en la escuela, reportando. Y en la comunidad, pues dando, pues yendo con alguna autoridad para que haga algo. A reportar ese asunto. Pues reportar, pues. Ahora te voy a preguntar otras 3 preguntas, pero del segundo tema, de lo que voy a investigar. Entonces, ¿por qué se considera el derecho a la vida como el más fundamental de todos los derechos humanos? Pues el derecho a la vida es el principal, porque si no, todos tenemos derecho a vivir, ya sea, sí, vivir bien. Vivir sano. Ajá, vivir sano. ¿Qué significa tener derecho a la libertad y cómo se puede ejercer de manera responsable? La libertad, el derecho a la libertad es más que nada que puedes hacer lo que tú quieras sin afectar a los demás. You used to call me on my cell phone. Ahora le vamos a hacer unas 3 preguntas que se trata sobre el tema derecho a la vida, la libertad y la seguridad del cuerpo. ¿Por qué se considera el derecho a la vida como el más fundamental de todos los derechos humanos? Pues porque precisamente se trata de eso, o sea, somos seres humanos y en este caso venimos al mundo y desde el momento en que somos concebidos, pues adquirimos ese derecho, ¿no? O sea, es como parte de la naturaleza. ¿Qué significa tener derecho a la libertad y cómo se puede ejercer de manera responsable? Bueno, es que a veces suelen confundir la libertad con el libertinaje. Pero pues obviamente la libertad implica pues ciertas responsabilidades, así que en este caso nosotros podemos tener libertad, sí, porque es también de alguna manera un derecho, pero siempre y cuando no afectemos de una u otra forma a los demás, ¿no? Y por eso pues hay de alguna manera normas que nos rigen respecto a eso. ¿De qué forma se protege el derecho a la seguridad del cuerpo en tu comunidad o en la escuela? No sé si por ejemplo tenga que ver con eso los programas, diferentes programas que a lo mejor pueda sacar, no sé, a lo mejor el DIF o a lo mejor del mismo municipio con algunas pláticas, pero no sé, no siento que sea algo tan constante, ¿no? O sea, siento que más bien depende de nosotros el informarnos y saber de qué manera en este caso podemos cuidarnos, porque sabemos que bueno, tenemos muchas como que circunstancias que se nos pueden presentar, pero mientras nosotros tomemos buenas decisiones, el riesgo va a ser mínimo. Y a continuación pues les daríamos otras 3 preguntas, pero estas serían de derecho a la igualdad, equidad y no a la discriminación. ¿Qué significa el derecho a la igualdad y por qué es importante en una sociedad democrática? Pues se supone que, bueno, para empezar la democracia se supone que tiene que ver con el poder que tiene el pueblo para tomar ciertas decisiones que involucran obviamente a toda la sociedad. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, no es como que se lleve, digamos, al 100%, porque precisamente me tocó ver un tema de este tipo con otros grupos, en donde podemos darnos cuenta de que hay cierta manipulación a veces de esta parte de la democracia. No sé, a lo mejor basándose en las necesidades del pueblo, a veces los dirigentes políticos, por ejemplo, pues se aprovechan de eso y entonces hacen que en este caso la gente pues vaya, ¿no? Pero una de las cosas que podemos hacer para, por ejemplo, en este caso, tomar buenas decisiones como pueblo, pues es estar informados, bien informados. Había otra cuestión respecto a esto, pero como que me centré en la democracia. En este caso, ¿qué era la otra parte? La equidad, ¿verdad? Derecho a la igualdad y por qué es importante en la sociedad. En este caso, por ejemplo, la sociedad pues como tal tiene que convivir, o sea, todos somos de alguna manera entes sociables
y no podemos como que escaparnos de eso. Así que lo que nos queda es respetar a todos para mantener ese equilibrio, digamos, y no conflictuarnos o provocar, en este caso, otro tipo de situaciones, ¿no? Que incluso, o sea, pudiera decir que hasta pudieran llegar a situaciones como una guerra cuando hay desacuerdos. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Bueno, la igualdad yo creo que en este caso no tendría que ver con género, y tengo entendido, o al menos así lo percibo, que la equidad tiene que ver con el género. En este caso, pues son como que puntos que últimamente han tomado mucha importancia dentro de la sociedad y que se han, digamos, como que analizado un poquito más. Considero que es un poquito complicado esto de la equidad, porque sabemos que por naturaleza, por ejemplo, los hombres suelen tener, para empezar, como por ejemplo, más fuerza, para empezar por ahí. Pero en cuanto a capacidades intelectuales, yo creo que todos podríamos considerarnos iguales. Y por último, ¿qué acciones constituyen discriminación y cómo se pueden prevenir en la escuela o en nuestra comunidad? Bueno, la discriminación, o sea, se da en muchos ámbitos, pero si nos centramos en este caso en la escuela, pues generalmente es como la cuestión de, por ejemplo, las personas que provienen de comunidades más rurales, ¿no? En donde a lo mejor incluso tienen una lengua diferente y eso los distingue de cierta forma, y ya eso a veces suele ser motivo de burla para otros. Pero, o sea, repito, aquí lo que cabe es el respeto. O sea, el hecho de que ellos provengan de ese lugar y tú de otro, o sea, no tendría nada que ver, ¿no? Sin embargo, hay gente que tiene muchos prejuicios o que se va por la cuestión de digamos, de la moda o cosas por el estilo, y lo ven como una especie de ser humano diferente, ¿no? Pero pues en realidad no es así. De hecho, podemos aprender de todos, de todos. Tres premisas de la derecho a la igualdad, equidad y no discriminación. ¿Qué significa el derecho a la igualdad y por qué es importante en una sociedad democrática? ¿Qué significa el derecho a la igualdad? Pues el derecho a la igualdad básicamente es que todos tengamos que tener por igual. Tú eres igual que yo soy igual que tú, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos valores y debemos de respetar ese derecho. La segunda, ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? La diferencia entre igualdad y equidad es que la igualdad, pongámoslo así, yo tengo 10 pesos, yo te voy a dar 5 y yo me quedo con 5, pero la equidad es que yo necesito 8 pesos y tú nada más de 2, entonces nada más se te daría 2 a ti y a mí se me daría 8. ¿Qué acciones constituyen discriminación y cómo se pueden prevenir en la escuela o en la comunidad? Ciertas acciones sería la reclusión social que solemos tener en los grupos y cómo debería disminuir. Probablemente sería a base de integrarnos como grupo y así incluir a la gente que se excluye de por sí. Ahora otras tres: el derecho a la vida, la libertad y la seguridad del cuerpo. ¿Por qué se considera el derecho a la vida como el más fundamental de todos los derechos humanos? Porque tenemos que vivir, tenemos que aceptar que somos seres que necesitamos vida, que somos para vivir. ¿Qué significa tener derecho a la libertad y cómo se puede ejercer de manera responsable? Pues podría significar que soy libre de elegir las acciones que puedo hacer. ¿Y qué otra cosa me has dicho? La libertad y cómo se puede ejercer de manera responsable. Pues eligiendo hacer buenas acciones, podría ser una de esas formas. La tercera, ¿de qué forma se protege el derecho a la seguridad del cuerpo en tu comunidad o en la escuela? A base del respeto, necesitamos respetar el derecho a nuestro cuerpo, ¿no? A nuestra seguridad, y también hay cuerpos de la política que nos protegen de eso. Gracias. Tres preguntas sobre el tema del derecho a la igualdad, equidad y no discriminación. ¿Qué significa el derecho a la igualdad y por qué es importante en una sociedad democrática? El derecho a la igualdad pues sería pues que todas las personas tengan los muy literal sería que todos tengamos los mismos
pero también podría que todos tengan derecho a bienes importantes, a servicios públicos, sin algún tipo de discriminación, y es importante pues porque es un beneficio para todos. ¿Cuál es la diferencia entre la igualdad y equidad? Y si nos podrías dar un ejemplo de cada una. La diferencia de igualdad y equidad. Bueno, igualdad sería pues que todos tengamos, aunque seamos diferentes, hay que tratarnos como iguales. Todos somos personas, somos seres humanos. Y equidad sería pues sería que todos tengamos los mismos recursos. ¿Qué acciones constituyen discriminación y cómo se puede prevenir en la escuela o en la comunidad? Referente a la pregunta, pues la discriminación es en las escuelas es hacer menos a los compañeros, física, psicológicamente, o incluso hay palabras que sin querer haces dañar a una persona, y la manera en la que podemos evitarlo sería haciendo carteles, haciendo videos, promoviendo a no hacer estas acciones, pero en un mundo real eso no siempre funciona. Lo mejor que podrían hacer sería platicar uno a uno con las personas. Ya depende de la situación porque algo le puede caer en la cabeza. Patraña. Ahora tenemos otras 3 preguntas sobre el tema del derecho a la vida, la libertad y la seguridad del cuerpo. ¿Por qué se considera el derecho a la vida como el más fundamental en todos los derechos humanos? Pues simplemente y la sencilla razón de que pues todos nacemos, o sea, ya vivimos, o sea, naciendo tenemos el derecho de vivir y nadie nos tiene que quitar ese derecho. Lo mejor que podríamos hacer con ese derecho pues sería vivir sin. ¿Qué significa tener derecho a la libertad y cómo se puede ejercer de manera responsable? Derecho a libertad, pues todos tenemos ese derecho sería pues que tendríamos libre albedrío, de cada quien tiene su voz, su voto, y todas las personas podemos decir nuestra opinión, y podríamos también decir nuestra opinión sin ninguna restricción. ¿Cómo lo harías de manera responsable? ¿Cómo lo haríamos de manera responsable? Pues no atacando a otras personas o en beneficio de otras personas. Tal vez se puede ser. ¿De qué forma se protege el derecho a la seguridad del cuerpo en tu comunidad y en la escuela? Pues nosotros tenemos un escudo, ¿verdad? Nosotros como personas, que sería nuestra ropa. Nuestra ropa nos protege de cualquier tipo de acoso o ese tipo de daños físicos. Y hay que estar bien alertas por cualquier tipo de acoso de esa magnitud. Pues,